Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a UI de Guayaquil. Qué gusto que nos des un poco de tu tiempo para conocer muchísimo más de este tema tan interesante. Hola María Cecilia, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. No, gracias a ti. El placer, el honor es nuestro tener un profesional como tú que nos pueda hablar de esta nueva, podríamos llamarla tendencia, podríamos llamarlo espacio. ¿Cómo puedo llamar al periodismo digital emprendedor, Miguel? Bueno, yo lo llamaría como una respuesta a los desafíos del ecosistema de medios digitales en la actualidad y sobre todo una emergencia del periodismo más innovador o un periodismo que está entendiendo los cambios que se dan en la industria de medios en general. Entonces, el emprendimiento en el periodismo es básicamente una respuesta a las necesidades de información de un lado de las audiencias, pero también de los profesionales que obviamente ante un panorama en el que los empleos son cada vez más escasos o hemos visto que los medios de comunicación tradicionales no se han adaptado a Pequeños. las agencias, empiezan a considerar sus propios proyectos digitales como una alternativa. Justamente, Miguel, creo yo que generalmente cuando decimos emprendedores, decimos emprendimiento, pensamos en otro tipo de emprendimientos y de emprendedores, alimentos, vestuarios, accesorios, etcétera. Pero el emprendimiento digital, comunicativo y bueno, concretamente periodístico que informa, que busca la noticia, tal vez no lo tenemos computado muchos ciudadanos en nuestro cerebro. Y hay ahorita muchas opciones, y ustedes en Sembra Media, justamente tú que eres embajador, tiene, de lo que vi, 950 emprendimientos periodísticos registrados. ¡Wow! Sí, así es. De hecho, es un panorama bastante y ver que hay que también hay alternativas profesionales que no estén únicamente encaminadas a trabajar en medios de comunicación tradicionales para quienes estudian Exacto. periodismo. Y sí, esto es precisamente el trabajo que hacemos nosotros como organización. Estamos en la región, en Iberoamérica me refiero, en 16 países desde hace más de 6 años trabajando con el ecosistema de medios digitales, proyectos independientes sobre todo que no responden a intereses partidistas ni grupos económicos, sino que independientemente de su línea editorial están proponiendo agendas informativas distintas de lo que no se encuentra en los medios más convencionales. Y lo interesante es ver que muchos de ellos han sido sostenibles y si bien todavía tienen que dar el salto a ser rentables, algunos de ellos lo son, pero hemos visto que existen modelos de negocio que nos invitan a pensar sobre esos términos que no estamos habituados a hablar en el periodismo y como tú bien dices, el emprendimiento generalmente está asociado con las áreas de administración, finanzas, de economía, pero creo que el panorama actual nos invita a integrar esto dentro de otros campos y es lo que ha sucedido con el periodismo, sin duda. Y pensando también en emprendimientos comunicativos, separando un poco de lo de periodismo, los emprendimientos en comunicación ahorita están surgiendo mucho. Un gran ejemplo de eso son las redes sociales como tal, Twitter, Facebook, es un emprendimiento para comunicarnos, pero ya el momento en que nosotros ya nos sentamos a estructurar el asunto del periodismo en el mundo digital, ¿cómo encontramos a estos periodistas, tal vez Miguel, que en el camino han tenido que treparse al barco de lo digital, que han sido cultivados, se formaron, han trabajado en el periodismo tradicional, si lo podemos decir así? ¿Cómo encontramos a estas personas? Y ¿sabes qué? Puedo decir como yo, que nos graduamos hace varios años, pero en el camino nos hemos adaptado y justamente muchos docentes como yo también nos hemos adaptado a estos estudiantes nativos digitales que prácticamente saben mucho más que nosotros como antes. Sí, es una muy buena pregunta. Yo pienso que es un paso natural de lo que hemos visto en la evolución tecnológica. Entonces, algo que nosotros hemos localizado en los estudios que hemos realizado es que es muy sencillo hoy en día hacer un medio, y esto seguramente lo saben estudiantes, profesores, también profesionales. Y por supuesto, hemos tenido que adaptar o también ir adoptando poco a poco estas competencias digitales en cualquiera de nuestras funciones que realicemos. Y evidentemente hay algunos periodistas que se sumergen de lleno en ese ámbito y empiezan a explorar cómo esas herramientas, además de facilitar la generación de nuevas plataformas de comunicación, también pueden ser utilizadas para integrar equipos y proyectos comunicacionales que van más allá de la agenda informativa. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros, por ejemplo, siempre promovemos que los medios hoy en día se conviertan
en estos espacios que diversifican sus fuentes de ingresos y que no dependen únicamente de las fuentes de financiamiento más tradicionales como la venta de espacios publicitarios o también como operaban las empresas anteriormente que veían que sus agendas estaban condicionadas. Entonces, sí veo que los periodistas, y respondiendo a la pregunta más específica de dónde los encontramos, el directorio, por ejemplo, que nosotros hemos consolidado en Sembramedia, que como mencionabas, que tiene más de 950 medios digitales y es un directorio en continua actualización que sigue creciendo, es una buena hoja de ruta para entender hacia dónde están yendo los medios hoy. Tenemos también una sección de casos de estudio donde puedes visitar varios modelos exitosos que no todos responden a la misma fórmula, ¿sí? Y esto es algo que a mí me gusta. La innovación entra aquí, ¿no? Ya es la innovación lo que ofrece el distintivo de cada medio. Sí, y esto es algo que yo siempre suelo señalar cuando brindo talleres o ofrezco charlas también a periodistas, es que no se pueden ofrecer fórmulas sobre cómo debes emprender o cómo debe ser el perfil de un periodista emprendedor en la actualidad. En el panorama actual vemos que cada uno ha tenido que ir haciéndose su camino de acuerdo a cuáles son sus intereses profesionales, pero también cuáles son sus competencias y cómo vamos integrando equipos que nos permitan establecer una empresa sostenible, que eso es lo que nosotros trabajamos siempre como organización. Claro, Miguel, porque generalmente cuando salimos de la universidad pensamos, ¿y ahora a dónde? ¿A qué medio de comunicación podemos postular para que con suerte nos permita hacer prácticas profesionales, nos permita estar un tiempo observando, obviamente aprender y quedarse a trabajar, que es el anhelo de muchos? Y desde luego, aspirar a entrar a un medio de comunicación tradicional, tal vez con el que tú creciste, es un sueño, pero está esta oportunidad maravillosa de emprender como periodista en el campo digital. Ahora, podemos entender, ya nos hemos preparado, tenemos las plataformas, están las herramientas, sabemos cómo manejarlas. ¿Qué necesitamos entonces para lanzarnos como emprendedores a hablar de periodismo en las redes sociales? ¿Necesito un .com? ¿Puedo comenzar con un Facebook? ¿Cómo podemos comenzar aquellos jovencitos que salen de las universidades graduados de comunicación? Sí, esa es una pregunta que frecuentemente aparece para quienes quieren arrancar. Hablamos siempre de ideas cuando estamos relacionando este asunto del emprendimiento con la innovación y las necesidades del mercado. Y de esa misma forma debe pensarse el periodismo. Nosotros, si bien podemos tener una idea que para nosotros es buena, tenemos que ver si responde a las necesidades de a quien vamos a servir. Hablamos también siempre de que el periodismo es un servicio. Es un producto, exactamente, un servicio. Y si es un Hay que hacer un estudio. Entonces tenemos que hacer un estudio que puede ser desde una encuesta, un estudio que nosotros mismos elaboremos para ver qué necesidades o qué vacíos informativos hay en una comunidad. Nosotros pensamos que no debemos competir necesariamente con medios generalistas porque la información abunda en la actualidad. Lo que tenemos que pensar es qué otro tipo de información o enfoques podemos brindar que no están siendo esas necesidades cubiertas por los medios tradicionales. Ahora, por otra parte, también nosotros siempre invitamos a pensar sobre el producto mínimo viable. Este es un término que se extrae... Me suena financiero, me suena administrativo, y ahí los periodistas podemos como que hacer cortocircuito un poco, ¿no? Creo que hasta nos asusta un poco este término. Sí, y es un método básicamente un concepto que se recoge del método llamado Lean Startup, que se refiere a cómo podemos hacer un producto que funcione primero como un prototipo y poco a poco irlo escalando, ¿sí? Porque a veces, ¿qué sucede? Como decías, ¿qué es lo que necesitamos? Como no hay fórmulas, tampoco puedo decir, necesitas abrir un blog y empezar a cubrir este tipo de noticias, o tienes que hacer un medio nativo digital en redes sociales y empezar a brindar este tipo de información para crecer rápido. Esas fórmulas, desde nuestra perspectiva, no funcionan si es que no hay un modelo de negocio, si es que no hay algo que se pone a prueba y que también responda a las posibilidades de un equipo. ¿Qué queremos decir entonces con un producto mínimo viable? Que cuando una persona quiere lanzarse a emprender, realice un proyecto que sea sostenible también en su producción, ¿sí? Por ejemplo, si yo el día de mañana decido lanzar un medio, es muy posible que lo haga solo. No puedo hacer un blog de noticias o una página web donde exacto, la información y competir con redacciones que tienen 30 personas en su organización. Es imposible, así es. Ya es equipo.
si es que empiezo a considerar alternativas como las que vemos en la actualidad, newsletters, podcast o producir videos, cápsulas informativas para distribuirlas en WhatsApp, en fin, a eso me refiero con el producto mínimo viable. Es algo que puedo someter a prueba y revisarlo continuamente y poco a poco irlo escalando a medida que integre personas a mi equipo, ¿sí? Entonces eso creo que es una primera consideración. Ese para mí sería el primer paso, pensar en brindar un servicio, cómo voy a solucionar algo o innovar algo que esté ahí, pero mejorarlo. No tenemos que inventar algo totalmente novedoso, sino algo que mejore la calidad de vida de las personas a través de la información, que eso es lo que hacemos nosotros. El estilo, ¿no? Yo pienso mucho también en reforzar el estilo como periodista, ¿no? El estilo también puede ser una buena fórmula. Sí, también el tono, o si queremos hablar un nicho, o si queremos cubrir otros temas que no están en la agenda tradicional. Y por otro lado, lo que mencionaba del producto mínimo viable, que para mí es una excelente recomendación. Y siempre considerando el asunto del modelo de negocios. Entonces, con eso creo que puedo tener un buen punto de partida para ver una opción profesional o también al mismo tiempo llevarlo o también combinarlo con otras actividades que realicemos. Miguel, estas actividades que comentas, puedes hacer un match con el marketing digital. ¿Tendríamos también que trabajar de la mano con marketing digital y periodismo digital emprendedor? Me imagino que sí, pero especifícamelo un poco más, por favor. Sí, es un buen punto, porque ahora lo que hemos visto estudiando varios modelos de negocios digitales es este asunto de cómo también esto se plantea como una alternativa para que los periodistas no vean sus agendas editoriales condicionadas, porque eso es algo que hemos visto en el debate a menudo sobre qué sucede con la independencia periodística, editorial, cuando empiezan a venderse espacios publicitarios a ciertos anunciantes. Y esto es un tema de cajón para los periodistas, ¿no? Nos quitan las notas, las reducen, las cambian, ponen la pautada, etcétera, etcétera, las mandan de colchón, de respaldo, se va. Pasa. Sí. Y en verdad que el periodista sufre porque pierde tiempo, esfuerzo, cabeza, de todo. Y por supuesto los dilemas éticos que esto entraña, ¿no es cierto? El asunto de cómo puedes responder a las necesidades de tu audiencia, brindar un servicio y también generar ingresos para pagar a tu redacción. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto en nuestro ecosistema en la región es que hay también este modelo en el que tú puedes tener tu agencia de contenidos digitales, a través de la cual puedes ofrecer servicios de consultoría. Se nos ha quedado un poco, ahí volviste, Miguel, se nos quedó un poquito la conexión. Ahí te tengo de nuevo. Tú me... ¿Ahora? Ahí está. Sí, decía que al tener tu agencia de contenido, dar servicios como los que mencionas, de consultorías, producción de sitios web, estrategias de comunicación, sin que eso interfiera dentro de tu agenda, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto es que hay emprendimientos de medios de comunicación, medios nativos digitales, que tienen sus agencias paralelas, agencias de contenido que brindan servicios a clientes que necesariamente van a tener que invertir en pautas digitales dentro de esos espacios noticiosos, informativos, como prefieran verlo. Son las opciones que podrían tener también los periodistas que trabajan de manera freelance, que no están en medios tradicionales, poder pensar en poner su agencia, como tú lo dices, de freelance, de comunicaciones, etcétera, y también más adelante poder fusionarlo tal vez con otro tipo de servicios, tal vez relaciones públicas, etcétera. Pero en este caso, Siembra Media, que es el programa que comentamos al inicio, que está presente en varios países y 16 en América, promueve también este espíritu emprendedor en los docentes universitarios. Si bien los chicos son tan capaces y salen listos a hacer tanto afuera, ¿qué necesitan los docentes para poder incentivar a los jovencitos, Miguel, a que sean emprendedores periodísticos? Buena pregunta. Este es otro de los resultados que hemos descubierto en nuestras investigaciones. Una de ellas se titula Punto de Partida. Les invito a buscarla a través de Google y van a encontrar en Punto de Partida algunos de los resultados de lo que sucede con la enseñanza del periodismo en la actualidad. Y este fue un estudio publicado en el año 2018 y ahí encontramos que apenas de las
universidades que entrevistamos eran profesores de universidades iberoamericanas, casi el 3% enseñaba periodismo emprendedor o temas relacionados a el manejo de empresas de medios. Entonces, eso creo que nos habla de la necesidad de revisar nuestras mallas curriculares y también introducir más temas relacionados al manejo financiero, la administración de un medio de comunicación desde el punto de vista de la integración de los equipos, pero también desde el punto de vista económico. Pienso yo que si bien los periodistas deben seguir aprendiendo las bases del oficio, que son escribir, también saber cómo dar un tratamiento ético a la información, a las noticias, que eso es fundamental, también deben introducir otros temas en la agenda de las universidades, y eso es el trabajo que estamos haciendo. Los periodistas y la asesoría o el acompañamiento que brindamos a través de varios de nuestros programas, también estamos trabajando de cerca con los profesores para que también se empapen de estos temas y empiecen a ver cuáles son los paradigmas que están cambiando o que se están rompiendo del periodismo tradicional. Y eso creo que es fundamental para ir o intentar ir a la par de lo que sucede con el cambio tecnológico y también con las nuevas generaciones que evidentemente están haciendo otro chip. Plataformas a un ritmo quizá 10 veces mayor que el que podamos seguir nosotros a veces. Es verdad, los chicos nos van a pasos agigantados con ideas innovadoras, pero tenemos que los profesores darles esas pautas que le da la academia para poder hacer un trabajo bien hecho. Si quieren conocer un poco más de lo que habla Miguel, Sembra Media, pueden ingresar a www.sembramedia.org y van a poder conocer un poco de los estudios que está presentando. Justamente esta semana presentaron un estudio, los programas que hay para docentes y más que nada para involucrarnos en este mundo tan hermoso de la comunicación digital y emprender en ella. Miguel, durante este tiempo, ¿cómo has visto tú al emprendedor digital de periodismo ecuatoriano? Tú nos presentaste en algún momento, nos diste algunos ejemplos de emprendedores digitales ecuatorianos. ¿Cómo has visto tú el mercado aquí? Bien, el panorama es alentador. Siempre tengo una perspectiva positiva de lo que está sucediendo. Sin embargo, veo que es complicado para varios periodistas, una vez que fundan un medio, sostenerlo. Entonces, he visto varios proyectos que oscilan entre obtener un financiamiento para producir un proyecto de investigación y estar al borde de cerrarlo. O se suspenden las operaciones temporalmente hasta que puedan obtener más financiamiento. Muchas de las fuentes de financiamiento en los medios nativos digitales ecuatorianos dependen de organizaciones filantrópicas o también organizaciones no gubernamentales que ofrecen grants para que puedan hacer reportajes, investigaciones colaborativas, pero falta dar ese salto cualitativo en el que veamos que se empiecen a enfocar en la integración de equipos que permitan que esos medios crezcan, ¿sí?, más rápidamente. Hay, por supuesto, casos que vemos que están haciendo bien su trabajo en ese sentido y que están integrando equipos en los cuales los integrantes tienen distintos talentos, y eso es algo que nosotros también estimulamos, que las personas que saben mejor sobre cómo obtener financiamiento o vender espacios publicitarios sean aquellos que se encarguen enteramente de esas tareas. Muchas veces también suele ser, y esto es algo que veo en los medios de comunicación, los medios nativos. O sea, es un trabajo multidisciplinario, podemos decirlo así. Es un trabajo, si bien queremos montar un medio de comunicación digital, es un trabajo multidisciplinario. No solamente necesitamos periodistas ni comunicadores, necesitamos todo un poco. Así es. O periodistas que se dediquen que sepan y se especialicen en esos sectores. Entonces, lo que hemos visto es que los medios que han logrado salir adelante son aquellos que precisamente empiezan a especializar el trabajo dentro de esas organizaciones. Hay casos muy interesantes, por ejemplo, menciono a menudo... Los tengo aquí. ¿Sí? GK me parece espectacular, con unas entrevistas muy duras, muy fuertes, periodismo puro y duro digital. Está GK, estoy en la página de Sembra, pueden ver ahí por países, estoy en Ecuador. GK, Indómita, que es una página feminista, tiene unos artículos súper fuertes, me encanta también cómo lo escriben, ¿no? Ya vamos a hablar del estilo, que es otro cantar.
Ojo al Dato, BN Periodismo, Reporcón, Conexión Noticias EC, La Barra Espaciadora. Hay algunos acá que seguramente los hemos escuchado mucho en Twitter, en Instagram, pero también hay aquellos espacios digitales comunitarios que se quedan localizados, como por ejemplo, un ejemplo tú dabas de Babahoyo, de Esmeraldas, que nacieron en Facebook y ahora son medios con muchísimos seguidores. Sí, y son equipos muchas veces una o dos personas, ¿sí? Eso es algo que también cabe destacar y al mismo tiempo tratamos de ¡Qué trabajo! que vayan pensando en conformar equipos que les permita liberarse de hacer todo al mismo tiempo. No utilizo esta analogía del hombre banda, ¿no es cierto? De esta persona que está tratando de hacer todo simultáneamente. No se puede, así es. Entonces, no, definitivamente necesitas apoyarte en otras personas que toquen también otros instrumentos para hacer que esa orquesta o banda funcione, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo mismo sucede con los medios de comunicación y cuando me encuentro a menudo con periodistas que están haciendo esto, de tratar de asumir todos ellos la carga del trabajo, es muy posible que eso genere un desgaste en el corto plazo y muchos de esos proyectos empiecen a fracasar. Entonces, así como es importante la integración de equipos diversos que compongan distintos talentos, ¿no es cierto?, de la organización, que se dediquen a tareas más especializadas, es necesario pensar en proyectos que también vinculen a las audiencias como parte del sostén financiero de esas organizaciones. Y es así como hemos visto que en los últimos años un modelo de negocio o una de las patas del financiamiento de un modelo de negocio es el programa de membresías de un medio de comunicación. Y sobre esto también les invito a que revisen varias investigaciones que se han hecho al respecto. Una de ellas es realizada precisamente por la Universidad de Nueva York, de un proyecto que hicieron junto a un medio de Holanda que se llama The Correspondent, y este proyecto se llama The Membership Puzzle Project, en el cual se analiza los programas de membresías de medios de comunicación que han adecuado programas de membresías similares de otras organizaciones. Entonces, en ese sentido, las audiencias se vinculan en el proceso de generación de la información, no como periodistas, no como reporteros, pero sí como parte activa de la toma de decisiones. Se sienten integrados en esos medios porque se sienten también representados. Y es lo que vemos también en estos medios que están más localizados, porque precisamente están abordando temas que no ven en las agendas de los medios tradicionales. Y eso es algo que, por supuesto, ha hecho que sientan el aporte que están realizando y, por lo tanto, se vean empujados, motivados a apoyarlos de alguna forma, en este caso económicamente. Y tú también mencionaste el hecho de que, te quería preguntar, no es necesario y estricto que sea un medio solo de noticia dura, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Cuando hablamos de periodismo hay muchas disciplinas. Podemos hablar de gastronomía, podemos hablar de, obviamente, deportes, de espectáculo, de crítica de cine, por ejemplo. Por supuesto. Hoy en día también vemos que Internet ofrece una infinidad de opciones para las audiencias y si nosotros también respondemos a esas necesidades, de esa búsqueda de información que no se encuentra en un medio tradicional, es posible que empecemos a escalar ese proyecto y también llevarlo a otros espacios, hacerlo a regional. Hemos visto que también el periodismo de investigación ha visto una especie de nueva primavera, de resurgimiento. Antes, el periodismo de investigación, por los costos, era realizado únicamente por las grandes empresas de medios, pero hoy en día vemos más bien que el periodismo de investigación, el periodismo de largo aliento, está siendo publicado en medios nativos digitales, lo cual es interesante. Exacto. En contra de las fórmulas. Hace años se nos enseñaba a los periodistas que en el entorno digital supuestamente debíamos escribir en el formato de pirámide invertida porque las personas tenían poco tiempo para leer y abandonaban. Al contrario, hoy vemos que parece ser una alternativa el encontrar estos medios para entrar información dura, con profundidad y que también tiene un tratamiento detallado. Y en el mismo sentido, vemos que el periodismo o el abordar algo para específicos nichos es lo que permite que también tú te vincules con una audiencia que siente que le están hablando específicamente a ellos y que también estás escuchándolo activamente, ¿sí? Para comprender cuáles son los temas que necesita
que también se aborden y ser parte de ese proceso de sentir que es necesario seguir haciendo periodismo. Creo que es algo que no debemos olvidar. Ya hablamos también de poder vincular a nuestra audiencia, de que nos comuniquen, de que sean nuestros prosumidores, que nos den también información y generamos una gran comunidad en el mundo periodístico. Y justamente también pensaba en el hecho de que, a lo que tú mencionabas de los jóvenes que tienen que involucrarse y relacionarse con otro tipo de personas que sepan del medio, sepan de periodismo, de diferentes disciplinas, también pensaba en aquellas personas que apoyan a estos emprendimientos periodísticos digitales. Si yo quisiera, por ejemplo, apoyar a un medio de comunicación digital, ¿qué necesitamos ver en este medio de comunicación? No solamente, como tú mencionabas, decir, es lo que a mí me gusta. ¿Qué tenemos que ver nosotros si queremos ser sponsor de un medio de comunicación periodístico digital? Bueno, yo creo que la pregunta se responde o depende de cuando tú sientes que está respondiendo a una necesidad. Y algo que para ti estaba pendiente dentro del mar de información que tenemos hoy en día y que de alguna forma está contribuyendo positivamente a tu vida. Yo por eso siempre retomo esta idea de que el periodismo es un servicio y que no debemos olvidar esto, porque cuando nosotros hacemos búsquedas en Internet, encontramos mucha información, pero el trabajo de los periodistas es necesario al editar y darle sentido a esa información. ¿Sí? Los periodistas seguimos siendo importantes en filtrar, en también cosas o temas que pueden resultar complejos, brindar soluciones, ofrecer propuestas también, no solo abordarlo desde un punto de vista en el que veamos los problemas sociales. Eso está muy bien, es necesario y que topar. Damos voz y ayudamos a esas voces, así es. Pero también vemos que cuando esto de alguna manera está contribuyendo positivamente a mi vida o tiene un impacto social, es cuando obviamente vamos a sentirnos empujados, motivados a apoyarlos, ¿sí? Entonces, yo pienso que en ese vínculo hay cierta afectividad también, ¿no? Que hay que considerar. Y si es que uno siente eso con medios de comunicación, porque tienen ese tratamiento con las audiencias de hacerlos sentir parte, de que sean cercanos, de que escuchen activamente personas que están ahí atentos a su información. Entonces, eso creo que es una de las claves que también permite hacer que los medios sean sostenibles a través de estas fuentes de microfinanciamiento o de programas de membresías o donaciones. Y los inversionistas ven esto, ¿sí? Muchas veces también tendemos a pensarlo todo en términos de métricas, de cuántas reproducciones tiene un video, cuántas visitas tiene un sitio web. Sin duda es importante, pero lo más importante, lo más destacado para los inversionistas o quienes ofrecen estas fuentes de financiamiento como fondos no reembolsables que conocemos como grants, es el impacto social que puede tener un medio. Y eso es algo que puede ser visto a través de, por ejemplo, la publicación de un reportaje y que eso genere un impacto positivo dentro de una comunidad. No necesariamente tiene que ser una capital de cualquiera de nuestros países en Latinoamérica, sino que estamos haciendo una contribución a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la publicación de un tema hiperlocal. Eso sin duda va a ser bien visto por quienes pueden ver ese medio como audiencias, pero también quienes pueden invertir en ellos. Perfecto, Miguel. Miguel, para ir concluyendo esta entrevista, que en verdad he aprendido muchísimo y seguro nuestros amigos que han oído y van a oír más adelante, dime tú, desde tu punto de vista como docente, como embajador de Sembra, como una persona que cree fielmente en estos maravillosos proyectos, ¿qué necesitan los periodistas para poder crear un medio de comunicación digital? Bueno, primero, el sentido de urgencia. Yo pienso siempre esto. Es un momento en el que el periodismo está atravesando por un momento crítico, ¿sí? Y siempre tratamos de brindarles este impulso de que si tienes una idea, tienes que empezar a hacerla desde ya, ¿sí? Y el sentido de urgencia, en el sentido de que no esperes encontrar un empleo apenas te gradúes, ¿sí? Es un panorama tal vez un poco sombrío, pero al mismo tiempo que nos invita a pensar en cómo voy a proyectarme o cómo quiero verme en los próximos 5 o 10 años en mi profesión,
¿sí? Es posible todavía hacer periodismo. Entonces, lo primero es adquirir un poco esta perspectiva de que puedes hacerlo y debes hacerlo ya, porque es el tema de medios digitales de hoy. Y por otra parte, como les he dicho en esta conversación, el pensar en productos que no sean desgastantes desde el punto de vista operativo, ¿no es cierto? Que lo pueda hacer, exacto. O mínimo, ¿cómo puedo hacer algo sostenible, algo que me permita tal vez complementarlo con otras actividades? Indudablemente tenemos que también buscar ingresos o un empleo que nos permita sobrevivir, por supuesto, pero a lo que voy con esto es que si tu pasión es hacer periodismo y tienes esta idea de emprender en un medio digital, es posible que cometas muchos errores, pero si estás haciendo algo a nivel prototipo y que vas a ensayar sobre eso y no te va a generar este desgaste emocional ni físico de estar intentando algo demasiado enorme para tus posibilidades, es mucho más probable que poco a poco puedas ir encontrando las claves de lo que está funcionando para tu proyecto. Si bien es todo muy incierto, creo que hoy en día la tecnología también nos facilita muchas herramientas que podamos probar. Exactamente. Eso te iba a comentar porque, mira, tenemos la computadora, tenemos el internet, tenemos las plataformas, tenemos el celular que grabamos. Yo, por ejemplo, hago todos mis reportajes, todos mis videos desde el celular. Tengo que ya lanzarme, toda tu conversación la tengo aquí en mi cabeza para lanzarme con mi emprendimiento periodístico digital. Tengo una plataforma de comunicación científica, pero me falta mucho el tema de la sostenibilidad, el de cómo va a rendir, que eso hay que aprenderlo mucho en el camino para poderlo hacer sostenible en el tiempo. Miguel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu conocimiento, tu experiencia aquí en UI de Guayaquil. Gracias por haberte conectado y compartir con nosotros.